bienvenidos a mi canal. No olviden seguirme, darle me gusta a mis vídeos y comentar. ¡Comencemos! Alerta de sismo en las redes sociales. Chicos, chicas, prepárense porque lo que está pasando en el universo digital de nuestras estrellas turcas favoritas es digno de una telenovela con más giros de guión que una serie de intriga. Estamos hablando, por supuesto, de dos nombres que resuenan con una fuerza increíble, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es un throwback a su era juntos, es algo mucho más candente y actual. Demet está arrasando. Su éxito es global, sus proyectos se agotan, su nombre brilla en cada titular digital, desde Instagram a X, y sus cifras son un escándalo. Pero justo en el pico de esta gloria, su fandom, ese ejército leal y apasionado, se ha fragmentado. Se han dividido en dos bandos épicos y la batalla se libra con hashtags, vídeos de TikTok y comentarios encendidos en Facebook. Por un lado, están los que gritan: Demet, sigue sola, no mires atrás. Este grupo, muy numeroso, defiende que la actriz debe seguir su camino sin ningún vínculo con Can Yaman, a quien acusan de ser el drama hecho persona. Argumentan que cada vez que Can aparece en los titulares es por una polémica, un malentendido con la prensa italiana, una frase sacada de contexto o una relación que desata tormentas mediáticas. En cambio, Demet ha sabido construir una imagen impecable, profesional, elegante, centrada en su arte. La llaman la nueva embajadora del talento turco y sus contratos internacionales son prueba de ello. Y mientras su carrera asciende como un cohete, Can Yaman vive un torbellino constante. Entre rodajes en Italia, sesiones fotográficas en Milán y apariciones junto a Sara Bluma, su nombre no desaparece de las tendencias. La relación con la DJ, además, ha sido un tema que la prensa europea no deja de seguir. Cuando Sara publicó aquel mensaje denunciando la violencia que sufrió por parte del padre de su hijo, las redes se paralizaron. Can no dudó en reaccionar. Publicó un "Te amo, estoy contigo" acompañado de una foto juntos. Un gesto romántico, sí, pero también interpretado como una maniobra pública. Algunos fans lo aplaudieron, otros lo tildaron de estrategia mediática para limpiar su imagen. Mientras tanto, los fans de Demet observaban con lupa. Muchos comentaron: ella no necesita ese tipo de drama, Demet brilla sola, no queremos verla envuelta otra vez en rumores. La tensión creció cuando algunos medios italianos insinuaron que productores europeos estarían interesados en reunir a Can y Demet en una nueva serie romántica para plataformas internacionales. Y ahí explotó todo. Los hashtags #Demet libre y #Can y Demet forever se volvieron tendencia en cuestión de horas. Pero si algo define a los fandoms turcos, es su intensidad. El segundo bando, los románticos incurables, siguen soñando con una reconciliación artística e incluso personal. Para ellos, la química entre ambos actores no es algo que pueda desaparecer. Dicen que lo que se vivió en Erkencikus fue demasiado real para ser solo actuación. Cientos de vídeos editados por fans, con música melancólica y escenas antiguas, circulan en TikTok acumulando millones de visualizaciones. Míralos, escriben. Ninguna pareja ha tenido esa conexión. Y, sinceramente, ¿quién puede negar la magia de aquella época? Can y Demet no solo protagonizaron una historia de amor en pantalla, representaron una era dorada para las series turcas en el extranjero. Gracias a ellos, millones de espectadores en España, Italia y América Latina descubrieron el fenómeno de la televisión turca moderna. Esa huella emocional no se borra fácilmente. Pero ahora el tablero ha cambiado. Demet Özdemir es una marca internacional. Sus apariciones en eventos de moda en París, su colaboración con marcas de lujo y sus papeles cada vez más dramáticos la han catapultado a otro nivel. Las revistas europeas la comparan con Penélope Cruz por su elegancia y versatilidad. Recientemente, una entrevista en una publicación francesa la definió como la actriz que equilibra la sensibilidad oriental con el carisma europeo. Nada mal, ¿verdad? Por su parte, Can Yaman, entre rodajes y su fundación benéfica, sigue intentando mantener una imagen positiva. Pero la prensa del corazón no lo deja en paz. Rumores de boda con Sara Bluma, desmentidos, reconciliaciones, viajes secretos y, como si fuera poco, su regreso a Turquía para reuniones con productores ha encendido todas las alarmas.
Algunos insiders aseguran que fue contactado para un proyecto que, casualmente, también ofrecieron a Demet. ¿Coincidencia o destino? El público está dividido, pero curioso. En los foros de fans españoles se leen mensajes como si vuelven juntos, Netflix se colapsa o sería el comeback del año. Mientras que otros responden con frialdad, ella ya no necesita ese capítulo, Can debe resolver su vida primero. Es un debate sin fin, una guerra de comentarios que demuestra hasta qué punto ambos actores siguen ligados emocionalmente, aunque vivan realidades distintas. Y entre todo este caos mediático, Demet guarda silencio. Ni confirma ni desmiente. Publica fotos sonriente, comparte mensajes de empoderamiento y deja que el ruido se consuma solo. Una estrategia brillante. Cuanto menos habla, más se habla de ella. Cada me gusta suyo en redes se analiza como si fuera una pista secreta. Los usuarios crean teorías. Si reaccionó a una frase sobre el amor, si vio un post antiguo, si coincidieron en un evento. Todo se convierte en material para los detectives del fandom. ¿Y Can? En sus entrevistas evita mencionar a Demet, pero siempre lanza frases ambiguas, del tipo: hay personas que marcan tu vida para siempre o no todos los finales son finales. Frases que encienden las redes y alimentan el misterio. Entonces surge la gran pregunta: ¿es posible un reencuentro profesional? Los expertos en televisión dicen que sí. Que una plataforma de streaming ya tanteó la idea de unirlos en un proyecto internacional, sabiendo que su química generaría millones de visualizaciones. Pero hay un dilema. Demet quiere papeles serios, más dramáticos, alejados de la comedia romántica, mientras Can aún apuesta por el héroe romántico de acción. Dos caminos que se cruzan, pero que también pueden chocar. En todo caso, el público ya decidió, los quiere ver, juntos o separados, pero siempre protagonistas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, se convierte en titular. Y quizás eso sea lo más fascinante, la historia nunca termina. Porque al final, lo que une a Can y Demet no es solo un pasado compartido, sino el reflejo de lo que todos sentimos alguna vez: nostalgia, amor, orgullo y curiosidad. Son como dos estrellas orbitando el mismo cielo mediático, a veces cerca, a veces lejanas, pero siempre brillando una en dirección a la otra. ¿Seguirán caminos separados o el destino volverá a cruzarlos? Solo el tiempo, y las redes sociales, lo dirán. Lo que es seguro es que su historia, con sus luces y sombras, seguirá viva en cada hashtag, en cada vídeo de fans y en cada corazón que aún cree que los amores de verdad nunca mueren. Si has escuchado el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte a mi canal. Haz clic en el icono de la campana de alarma. Recibe notificaciones instantáneas de nuestros nuevos vídeos.